Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, pues vamos a continuar con la historia de William Walker, que hace más de 2 semanas que la tenía ahí olvidada y hemos de concluirla. Y vamos a hablar de sus andanzas por Centroamérica, que son lo más característico de él, lo que le ha hecho entrar en la historia. Y después de esto podremos entender mejor el mito de Sandino, el sandinismo y muchas cosas de estas que todavía subsisten en Centroamérica. Se puede decir, en cierto modo, que la identidad de los países de Centroamérica viene definida por esta guerra contra el expansionismo de Estados Unidos. Es como una especie de mito fundacional junto también con el anhelo de la unidad perdida. Porque cuando llega ahí William Walker se acaban de desunir las repúblicas centroamericanas. Pero bueno, he usado fuentes tendenciosas de un lado y de otro. Esa es la esencia de este programa. Vamos a oír todas las voces y de entre todas vamos a intentar ver lo que hay de cierto. Empezaremos con una cita muy, digamos, sandinista, ya lo veréis, tendenciosa hacia un lado. Luego leeremos un breve texto de otro libro escrito por el propio William Walker de la guerra en Nicaragua y acabaremos pues leyendo solamente el índice de otro libro, todos accesibles libremente en Google, no sé, Books o no sé, esto que tiene de libros, libremente accesible. Y de ese último libro solo citaremos el índice porque nos ayudará pues a colocarnos un poquito. Sobre ese índice voy a construir mi relato. No me he leído el libro, pero es un índice muy valioso. Bueno, empezamos ya con la primera cita. La primera extensa cita va a salir de un libro de Antonio Núñez Jiménez titulado Un mundo aparte, aproximación a la historia de América Latina y el Caribe. Ediciones de la Torre, Madrid, 1994. Lo podéis encontrar en este servicio de libros de Google, o sea que tampoco es tan difícil de encontrar. En fin, no os tenéis que gastar un duro. Y vamos al capítulo en que habla de este episodio, y os leeré un par de páginas. Es el capítulo, concretamente el capítulo 28. Y lo voy a leer entero, aunque sea una cita larga. Lo veréis quizás tendencioso, no lo sé, pero es un punto de vista que hay que tener en cuenta. Pues el capítulo 28 se titula Nicaragua, de Walker a Sandino. La historia del pueblo nicaragüense es un ejemplo digno de la resistencia latinoamericana a la agresividad imperial yanqui. Dedicarle a Nicaragua el presente capítulo es un reconocimiento al valor de sus hijos, en primer lugar a Augusto César Sandino. Entre las más grotescas agresiones a Nicaragua se destaca la personificada por William Walker. Es un yanqui ambicioso y aventurero que ha estudiado algo de medicina y de leyes y tiene el criterio de que la esclavitud es el destino natural del negro. Walker participa en varias expediciones invasoras a Sonora, esto ya lo sabemos, pero bueno, sigo la cita, y a Baja California, territorios de la República de México, pero allí no tiene éxito y piensa entonces que América Central es el escenario para satisfacer su espíritu de conquistador. Reúne 56 norteamericanos y con ellos se va a Nicaragua, donde forma un pequeño ejército, le hace la guerra a los nicaragüenses y se proclama jefe del ejército y dictador del país después de deponer al presidente Patricio Salazar. Al explicar sus actos, Walker dice que las locas fantasías de Rousseau y de Voltaire habían infectado a los lectores de su tiempo con una aversión total a la palabra esclavitud. Washington, Hamilton y otros fundadores de Estados Unidos, según Walker, estaban bajo la influencia de los desvaríos de aquellos filósofos sobre la igualdad y la fraternidad, y que Jefferson no solo se entregó al modo de pensar y sentir de los franceses, sino que aún las acarició como si fueran frutos de la razón. Con estas ideas de Walker vemos cómo los anexionistas y los conquistadores que luchaban por expansionar territorialmente a Estados Unidos negaban la filosofía política y hasta algunas de las ideas positivas enarboladas por los fundadores de la Unión. William Walker, ciudadano norteamericano, autoproclamado presidente de la República de Nicaragua, es reconocido por Estados Unidos y celebra la toma del poder ahorcando a Salazar en una plaza pública.
Sustituye a los oficiales nicaragüenses por los suyos, a quienes trae de Estados Unidos, al igual que a los funcionarios del Estado. Para coronar su conquista manifiesta su intención de imponer el británico, curioso, en vez del inglés, el británico, como idioma oficial de Nicaragua. Como esclavista sureño, decreta en Managua, el 22 de septiembre de 1856, el restablecimiento de la esclavitud. Dice el yanqui: en la conservación de la esclavitud descansan las relaciones vitales entre el capital y el trabajo, porque poniendo al trabajo sobre una base sólida, permite a la sociedad inteligente avanzar resuelta a la conquista de nuevas formas de civilización. El senador norteamericano Brown, contemporáneo de Walker, expone en apoyo a su acción bandidesca. Nos interesa poseer Nicaragua. ¿Acaso se encontrará extraordinario que yo hable así y que manifieste la necesidad en que estamos de tomar posesión de la América Central? Pero si tenemos necesidad de eso, lo mejor que podemos hacer es obrar como amos, ir a esa tierra como señores. Si sus habitantes quieren tener un buen gobierno, muy bien y tanto mejor. Si no, que se marchen a otra parte. ¿Acaso existen tratados? Pero, ¿qué importa eso? Lo repito, si tenemos necesidad de América Central, sepamos apoderarnos de ella. Y si la Francia y la Gran Bretaña quieren intervenir, leeremos la doctrina Monroe. Walker resulta uno de los instrumentos colonialistas más desfachatados del destino manifiesto contra los pueblos latinoamericanos. Bueno, hasta aquí concluye la cita. Esto nos ha puesto un poquito en situación, espero. Pues ahora vamos con la otra cita. Va a ser más cortita, simplemente para ponernos en situación. Y esta es de un libro que es El punto de vista contrario. Y ya aviso de que el narrador habla de los americanos que van a Nicaragua. ¿Quiénes son esos americanos? Los de Estados Unidos. Ya sé que algunos consideraréis del otro lado, a mis amigos, colegas y seguidores del otro lado del charco, os parecerá una injusticia de que algunos se hayan apropiado del nombre americanos, que son tan americanos los argentinos, los bolivianos, como los de Estados Unidos, pero se han apropiado del nombre y ha tenido un cierto éxito, hay que reconocerlo. Estas cosas pasan a veces a lo largo de la historia. Y bueno, no voy a reparar una injusticia histórica ahora mismo, pero para que veáis qué es lo que había detrás de la doctrina Monroe cuando decía América para los americanos. ¿Qué quería decir? Pues ya nos podemos hacer una idea. Bueno, con la cita anterior que citaba a su vez a un senador norteamericano, ya nos podemos dar cuenta de qué era lo que entendían por americanos aquellos de la doctrina Monroe. Son unos americanos blancos del norte. Bueno, pues así es la vida. Ha pasado más veces en la historia que alguien se apropia del nombre. Sin ir más lejos, durante la Edad Media, España eran todos los reinos que habían en la península ibérica. Castilla, Aragón, Portugal, etcétera, etcétera. Y en un momento dado alguien se lo apropió, de lo cual en algún documento me suena que Portugal llegó a hacer una protesta formal, diciendo, oye, esto no se lo apropió del nombre, y nosotros también somos España. Pero bueno, ya se ve, ahí se perdió. Antes España era todo, y ahora España solo es, la mayor parte, pero bueno, para que veáis que esto no solo pasa en unos momentos, solo os ha pasado a vosotros, ha pasado en más momentos y bueno. ¿De qué libro se trata? Pues ahora entenderéis todo. Ahí va, el libro que voy a citar. La guerra de Nicaragua, escrita por el general William Walker. Versión castellana de Ricardo Fernández Guardia. Imprenta de María V. de Lines, apartado 101, teléfono 255, San José de Costa Rica, 1924. Y bueno, aquí pone el copyright de la presente edición del 2013, editorial Maxtor, Fray Luis de León 20, 47002, Valladolid, España. Bueno, esta es la edición que he encontrado en los libros estos de Google. No sé cómo se llama este servicio de libros de Google, pero está ya al alcance de todo el mundo. Bueno, ya habéis visto, el autor es el propio William Walker. Entenderemos ahora su punto de vista, pero no perdamos más tiempo y vamos a la cortita cita para ponernos en situación en la que narra su llegada a Nicaragua con la expedición, con los
con el puñado de estadounidenses blancos, por supuesto, que llegan a Nicaragua a liberar a los nicaragüenses de sí mismos. Eran las 4 de la tarde cuando los americanos arribaron al muelle del Realejo y por primera vez pusieron el pie en tierra de Nicaragua. Cerca del desembarcadero estaba el cuartel, y al pasar Walker, el oficial, un joven ágil y activo con una capita de color de grana graciosamente puesta en el hombro izquierdo, hizo salir la guardia y saludó. Todos los soldados llevaban una cinta colorada con la leyenda Ejército Democrático impresa en ella, y aunque no tenían uniforme ni más música que un tambor muy destemplado, su porte marcial era bueno y su marcha excelente, porque no la entorpecían zapatos ni sandalias. Al pasar los americanos por las calles en dirección del alojamiento que les habían señalado, las mujeres, luciendo sus mejores prendas y armadas de sus más seductoras sonrisas, se asomaban a las puertas y ventanas, saludando con mucha gracia natural a los extranjeros que venían a buscar entre ellas un hogar y a compartir la suerte que estaban corriendo sus maridos y sus novios, sus padres y sus hermanos. Bueno, pues ahí vemos las huestes que van a liberar a Nicaragua, el ejército democrático, van a traer la democracia y el bienestar. Y van a liberar al pueblo, las mujeres les van a recibir con los brazos abiertos, les van a dar las mejores de sus sonrisas, van a ser recibidos como libertadores. ¿No suena esto, yo qué sé, a Irak o algo así? Son las fantasías. Bueno, estas fantasías continúan todavía. Bueno, ahora entendemos muchas cosas de las que ocurren, ¿verdad? Bueno, pues después de esto vamos a ver simplemente el índice de otro libro que nos va a poner en situación de diversos episodios y a partir de ahí vamos a construir nuestro brevísimo relato. No voy a ser exhaustivo porque simplemente es plantear la situación y que sepamos que este hecho ocurrió y sobre todo para mis oyentes de Europa, de esta España, por ejemplo, irá bien para que así se enteren de lo que hay detrás de muchas cosas que pasan en Centroamérica y que tienen ecos aún en la actualidad. Vamos a ello. Vamos con el índice del tercer libro que nos situará. Bueno, el tercer libro, del que solo voy a citar el índice porque nos servirá para centrarnos y a partir de ahí voy a construir mi relato, se titula William Walker y el ocaso del filibusterismo. Su autor es Frederick Rosengarten Jr. y también está en la sección de libros de Google. Como siempre no está entero, pero para lo que nos interesa hay más que suficiente. Bueno, pues esta traducción de Luciano Cuadra, editorial Guaymuras, es de Tegucigalpa. Entonces entiendo que es algo de Honduras. Es un libro editado en Honduras. Y vamos al contenido. Dice, preámbulo, introducción, capítulo 1, apacible juventud, 2, tragedia en Nueva Orleans. Esto ya lo hemos narrado en el primer capítulo, el destino manifiesto y el filibusterismo. También hablé brevemente en el anterior capítulo, Narciso López y William L. Crittenden ejecutados en Cuba. Esto no lo dije, pero bueno. Desventuras del conde Rousset Bourbon, aquel aventurero francés que iba a hacer filibusterismo por ahí, por México. Y Henry A. Crabb en Sonora. Y ya vamos al capítulo 5, el fracaso de Walker en Baja California y Sonora, ya lo hablamos también. 6, Cornelius Vanderbilt y la ruta del tránsito. Vamos a ver qué tiene que ver aquí el señor Vanderbilt, un ricachón al uso de aquella época. 7. El incentivo de Nicaragua, capítulo 8, los 58 inmortales, también hablaremos de qué son los inmortales. 9. Intrigas políticas y militares. 10. Grave error, ya veremos cuál fue el grave error. 11. Walker elegido, y vemos que lo pone entre comillas, presidente de Nicaragua. 12. Con la corriente en contra. Capítulo 13. Aplausos para el héroe derrotado. 14, la segunda tentativa, hubo 2 tentativas. 15, invasión frustrada a Honduras, ya se ve que este señor era incansable. 16, fusilamiento de Walker. Y 17, reflexiones. Y luego ya viene la bibliografía, el índice temático. Bueno, pues si tomamos los capítulos desde el capítulo 6 de Vanderbilt hasta el final, pues nos servirá un poquito como referencia
para lo que viene, para lo que queda de programa, que es narraros lo más asépticamente posible que me sea los hechos que ocurrieron y vosotros juzgaréis. Antes he puesto dos textos claramente contrapuestos y ahora vamos a narrar los hechos, Mondos y Lirondos, hasta donde pueda, porque ya sabéis que la objetividad es propia de los objetos, no de las personas. Bueno, hay varias cosas en los textos antes leídos que nos ayudan a encuadrar el asunto. ¿Os acordáis en el primer texto, aquel que he calificado de sandinista, y creo que no me falta razón, resalta el deseo de William Walker de restablecer la esclavitud que había sido abolida? Y esto pues tiene mucho que ver con la situación de Estados Unidos entonces. Aún no había sucedido la guerra civil norteamericana y uno de los temas candentes era el tema de la esclavitud. Había que expandirse para conseguir nuevos estados esclavistas y que hubiese un equilibrio. Después del fracaso aquel de Sonora, etcétera, etcétera, el éxito de Texas fue un éxito, con aquellos colonos que fueron entrando subrepticiamente y al final se adueñaron de la situación, pues estaba claro que había que hacer un supremo esfuerzo semejante en otra parte. Había que conseguir un nuevo estado esclavista, un nuevo estado que primero se declararía independiente y luego se uniría a Estados Unidos y equilibraría un poquito la balanza. Y entonces, por eso se decide por Centroamérica. Le pareció la víctima propiciatoria en aquel momento, y concretamente en Nicaragua. Conseguir llegar a Nicaragua, traer colonos ingleses, establecer la supremacía, ingleses no, de habla inglesa, anglosajones, norteamericanos. Ya sabemos que con el Imperio Británico no se llevaba bien, que era un imperio europeo. Luego ya sería otra cosa. Y de esta manera, pues, conseguir un estado más de la Unión que fuese esclavista y eso. Había una visión política muy clara en todo el asunto, pero una visión, digamos, con centralidad en Estados Unidos. Este era el objetivo final y por eso recibió apoyos en su propio país, porque era la gran esperanza. Un nuevo estado conseguido más allá del oeste americano, un poquito más al sur, pero podía colar. Así entendemos las cosas. Vemos que la expedición de norteamericanos no fue muy larga, fueron 50 y pico, lo narra luego. Y lo primero que hicieron fue establecer como idioma oficial, después de establecerse él como presidente, luego veremos cuál es el proceso, pues el idioma inglés. El objetivo estaba claro, claramente imperialista y bueno, no ofrece lugar a dudas. En fin, vamos a ver la sucesión de hechos. ¿Y qué pinta ahí el Vanderbilt? Vanderbilt. ¿Quién es Vanderbilt? Que lo hemos oído nombrar antes en el índice aquel maravilloso. Vamos a ver. ¿Y qué pintaba Vanderbilt en Nicaragua? Aunque el señor Cornelius Vanderbilt es un actor secundario en esta historia, yo creo que merece pues que le dediquemos unos minutos de atención. Vamos, para entender bien la situación. Cornelius Vanderbilt, que nació en 1794 y murió en 1877. Y nació en Staten Island, Nueva York. Era el cuarto de 9 hermanos, una familia extensa. El Vander ya nos recuerda a un origen, ¿verdad?, en los Países Bajos. Todos son Van algo. Pues efectivamente, vamos a ver. Su familia estaba asentada ahí ya desde el año 1600 y pico, cuando Nueva York no era Nueva York, sino Nueva Ámsterdam. La actual ciudad de Nueva York nació como Nueva Ámsterdam, era una colonia holandesa. Luego fue tomada por los ingleses y claro, le cambiaron el nombre, Nueva York. Bueno, pues el padre del tatarabuelo, que llegó ahí en el 1640 y algo, era un tal Jan Ayrton, natural de De Bilt, en la zona de Utrecht, en Holanda. Y bueno, ahí se sentó. La mayoría de los antepasados de nuestro amigo Cornelius eran de origen inglés, pero el apellido prevaleció. Digamos que, pero dices, ¿qué apellido? ¿No se llamaba Ayrton? No, pero vamos a ver. Ahí prevaleció el origen.
era de Bild y Van der es de Bild. Luego se unió todo y quedó el apellido junto. Bueno, vemos que era una familia de las primeras en llegar ahí, fue prosperando y él fue un rico empresario dedicado sobre todo al ferrocarril. El ferrocarril en aquella época era signo del máximo progreso, un poco como ahora pues podría ser Internet y las nuevas tecnologías, pues entonces era el ferrocarril, era la tecnología de moda. Y bueno, pues creó líneas de ferrocarril por toda la costa este. Pero había una cosa que no estaba todavía comunicada vía ferrocarril, que era el lejano oeste, concretamente California. Por aquella época empezó una especie de fiebre del oro en California y grandes masas de población empezaron a desplazarse. Había que llevarles insumos. El ferrocarril no era el medio más apto porque no había línea férrea hasta la otra costa, de la costa atlántica al Pacífico. Otra opción era llevar pues, las mercancías a través del mar. Pero ¿qué ocurría? No existía el canal de Panamá, aunque ya había intenciones de hacer un canal por Centroamérica, pero no se había elegido Panamá, sino precisamente Nicaragua. Había como un interés especial en hacer un canal por Nicaragua. Tiene ciertas ventajas, aunque sea una zona más ancha que Panamá, porque en medio está el lago de Nicaragua, muy cercano al mar, había que hacer simplemente una pequeña zanjita y lo otro se podía comunicar por un río, que bueno, había más posibilidades o se veía más claro un presunto canal ahí por Nicaragua que por Panamá en aquella época. Pero lo que en principio iba a hacer Vanderbilt no era propiamente un canal, sino tender líneas ferroviarias en Nicaragua de manera que a través de los puertos del Atlántico hubiese una línea que comunicase con un puerto del Pacífico en la propia Nicaragua, que era un trozo de tierra muy estrecho, y de ahí fletar barcos hacia el norte, hacia California. Y diréis, pues qué complicado, ¿no? Pero pensad que por decirlo de alguna manera, que el medio tradicional más rentable para grandes cantidades de mercancía siempre ha sido el medio marítimo. No es el más rápido, pero sí el más eficaz en cuanto a costo-beneficio. Entonces lo que se trataba era un pequeño tramo de vía férrea por la zona de Nicaragua, que es mucho más estrecho que recorrer todo lo que hoy es Estados Unidos, y tenía su lógica. Ahí vemos que Vanderbilt tenía intereses. También tenían intereses los británicos ahí, por razones semejantes. Tan es así que se creó el reino de Mosquitia, la costa de los mosquitos, una especie de reino independiente de los indios misquitos, apoyados por la Gran Bretaña, que consiguieron una, digamos, independencia tutelada. Es una cosa muy complicada. Todo esto para que veáis la situación, ¿no? Todo lo que hoy conocemos como Centroamérica, en un principio, tras la independencia, pues quedó también anexionado a un efímero imperio mexicano y luego formaron una sola república unida y luego se fueron dividiendo en los microestados que hoy conocemos y quedaba como una especie de añoranza de la Centroamérica unida. Y ahora que vemos la situación, vamos a ver qué es lo que hizo cuando llegó ahí nuestro amigo William Walker. Pues básicamente existía una Nicaragua en guerra civil entre dos facciones, los legitimistas y los democráticos. Los legitimistas tenían su sede principal, su nudo de poder en la ciudad de Granada. Eran conservadores, aliados de la Iglesia Católica y del Reino Unido. Y los democráticos tenían, digamos, su cuartel general en la ciudad de León, eran liberales y recibían el apoyo de los Estados Unidos. Y se trataba en la política exterior de los Estados Unidos a apoyar a estos liberales para parar el avance británico que se apoyaba desde del reino misquito, de los indios misquitos, de la costa. Y su fin último, el del apoyo del gobierno norteamericano, es intentar americanizar. Ya sabéis cómo empleaban ese adjetivo. Americanizar era estadounidizar, o como queráis decirlo, pero es el término que ellos usaban. Americanizar Nicaragua con instituciones importadas ex profeso y la colonización de gente angloparlantes. Era una ventana de oportunidad para el expansionismo norteamericano o estadounidense.
enfrentado al Reino Unido, América para los americanos. Había que echar a las potencias extranjeras. Era un campo de batalla. A todo esto, Vanderbilt había conseguido prebendas y exclusivas de transporte férreo. En este panorama se inscribe el desembarco de William Walker, aquella descripción de que llegan al puerto y le reciben con, bueno, ya sabéis, tan idealizada. El presidente en aquel momento de Nicaragua era Fruto Chamorro, que fue el patriarca de una extensa familia de próceres o de políticos nicaragüenses. Pero más bien a través de Cole, un amigo de Walker, las relaciones se estrecharon con Francisco Castellón Sanabria, que era el líder de los democráticos. Hay que decir que luego los nombres de estos partidos cambiaron. El de los legitimistas pasaron a ser conservadores y los democráticos liberales. Este Francisco Castellón Sanabria había sido nombrado por esta facción de democráticos presidente provisional de Nicaragua en León desde el mes de junio. Desde el mes de junio de 1854. Y hay que decir que este Castellón había firmado un tratado con el señor Cole, que era el empresario del último periódico donde había trabajado el señor Walker, pues de apoyo ideológico y demás cosas. Habían pactado la llegada de colonos norteamericanos para promocionar la libertad, etc. Y el señor Cole, actor secundario pero importante en esta obra, fue un poco el autor intelectual de esta intervención, a la cual fue el hombre de acción que era William Walker. ¿Empezamos a entender las cosas? Hoy en día hay paralelismos. Bueno, ya sabéis que las comparaciones dicen que son odiosas, pero a veces son necesarias. Hay países con un régimen no aceptado por los Estados Unidos en el que el jefe de la oposición, que está medio prohibida, pues es proclamado presidente in pectore. Veamos Venezuela y el señor Guaidó, por poner un ejemplo, para que veáis que las tácticas no han cambiado tanto, Bueno, vamos a pisar un poquito el acelerador y vamos a hablar ya de la intervención así, quizás muy sumariamente, sin entrar en detalles. Digamos que desembarca en el Realejo William Walker con los 56 o 58, según las fuentes, inmortales. ¿Quiénes eran estos inmortales? Pues una serie de mercenarios norteamericanos dispuestos a seguir la aventura y a propagar el régimen democrático también en Centroamérica. Léase el tono irónico. Bueno, la cuestión es que a estos 56 se le unirán 100 y pico nicaragüenses y formarán la Falange Democrática. ¿Quién le puso ese nombre de Falange Democrática? Pues el líder de la oposición a Chamorro, el señor Castellón, el líder de los democráticos, que iban a recibir el apoyo pues de esto, de los inmortales. Así que los inmortales se acoplan a esta Falange Democrática que toma la ciudad de Rivas tras una feroz batalla casa por casa. Y diréis, 200, qué batalla más ridícula. Vamos a ver, no son los campos de batalla de las guerras napoleónicas, precisamente. En aquella época, Centroamérica era una zona muy despoblada, casi virgen. Pero qué sé, Nicaragua podría tener unos pocos cientos de miles de habitantes, lo mismo Guatemala, no digamos Honduras o El Salvador. Eran zonas como muy poco pobladas. De ahí que fuese posible, estuviese al alcance y se considerase eso de poblar con gente traída de fuera y todos estos planes que tenía en su foro interno William Walker y todos estos partidarios de la expansión. Lo cierto es que Castellón, quizás ingenuamente, lo que pretendía era derrocar a Chamorro y crear un Estado soberano que hiciese posible el canal y el ser el presidente, pero bueno, en cierto modo está siendo utilizado Castellón por el propio William Walker. La cuestión es que esta toma de Rivas fue dura, fue una guerra sin cuartel en la que acabaron imponiéndose las armas de los norteamericanos, los famosos Colt, que ya empezaban a funcionar por aquella época. Y bueno, después de eso vino una represión terrible, con fusilamientos y otras sevicias y saqueos, lo ideal para hacerse amigo de la población local.
léase esto en tono irónico, humor negro. La cuestión es que fue nombrado coronel por el propio Castellón y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nicaragua Democrática, etcétera, etcétera. Fue avanzando. Pero ¿qué ocurrió? Que le salieron nuevos enemigos. Para empezar, digamos que la República de Honduras vio el peligro, porque estos no se van a quedar aquí, van a pasar. Y también Costa Rica. A todo esto hay que decir que los ingleses también movieron sus piezas, porque había una guerra fría entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos por la preponderancia en la zona. Vanderbilt empezó a mosquearse y se puso del bando de Chamorro y del que le sucedió. Pero pese a todo, gracias al éxito, empezaron a venir nuevos gentes entusiasmadas con el ideal democrático en Nicaragua y llegaron un nuevo contingente de 300 combatientes, no solo de Estados Unidos, sino de otros países de América, de Europa, por ejemplo, prusianos. Bueno, la cuestión es que se engrosó un poquito el ejército de Walker. Entre medios se hizo presidente de Nicaragua tras unas elecciones que, bueno, digamos que no fueron muy claras. Fue presidente de Nicaragua, pero las cosas le empezaron a ir mal y tuvo que retroceder. También a todo esto intervino Costa Rica, porque también se veía en peligro ante esa expansión. Por eso esto es como una especie de guerra constituyente de las nacionalidades centroamericanas. Había que expulsar al invasor. Y ahí está una guerra emprendida por la propia Nicaragua, por Honduras, por Costa Rica, y eso forma parte de su historia. Total que William Walker tuvo que retornar a sus cuarteles de invierno, es decir, a Estados Unidos, y volvió a intentarlo. Después de haber sido presidente, haber reinstaurado la esclavitud, como ya vimos, y todas estas cosas. ¿Y qué ocurría? Que los Estados Unidos no le dieron todo el apoyo que cabría esperar. ¿Por qué? Porque los estados del norte veían con malos ojos esa expansión, porque iba a favor de los intereses de los estados del sur. Así que no tuvo un apoyo oficial, es más, se torpedeó la incorporación de voluntarios norteamericanos. Se preocuparon de que ahí no saliesen voluntarios, aunque William Walker había conseguido una gran fama en su entorno más cercano, en sus estados del sur, donde lo veían como un adalid de la libertad y de la doctrina Monroe. Ahora pasaremos a narrar el fusilamiento como epílogo, pero antes deciros que entre medio ha habido otra batalla de Rivas, han habido traiciones, han habido, ya lo hemos visto, Vanderbilt, el empresario de ferrocarriles, que es de la zona de Nueva York, del norte, por lo tanto, nada simpatizante de las ideas pro-esclavistas de William Walker, que le traiciona. También tenía la oposición del Imperio Británico y, en fin, y de todas las naciones centroamericanas que ven en su expedición un peligro. Poco a poco se van acumulando cosas que le hacen fracasar. Intentó 3 veces más sobreponerse a esto, una expedición fracasó, volvió a intentarlo. Bueno, el presidente Buchanan declaró expresamente que no quería saber nada con él, lo declaraba fuera de la ley, que qué es eso de organizar guerras sin su consentimiento, que eso solo correspondía al Congreso, que ningún norteamericano podía apoyarle, se quedó más solo que la una. Y en una de sus últimas intervenciones, en la que sí que consiguió llegar, en las otras ni consiguió llegar pese a tener las armas y los voluntarios, pues decidió apoyar a unos, digamos, rebeldes británicos que no estaban de acuerdo con el pacto que había hecho la Gran Bretaña con Honduras con respecto a unas pequeñas islas que iban a ser devueltas al territorio de Honduras. Entonces dijeron, mira, tú me apoyas, proclamamos la independencia y luego nosotros apoyamos a ir a Nicaragua y tal. La cuestión es que aquello empezó a ir mal.
Y por una cosa o por otra, concluyamos en que fue detenido por una nave de guerra inglesa. Y a todo esto también hay que decir que mientras estaba en Estados Unidos, en Nicaragua se había constituido un nuevo régimen y una nueva constitución, en la cual se había dicho expresamente que se declaraba oficial la religión católica y que cualquiera que quisiese ser presidente y tener cargos allí tenía que ser católicos. Y a todo esto él hizo su conversión a la Iglesia Católica, en principio por motivos políticos, lo cual supuso un disgusto enorme para su padre, que era un convencido presbiteriano, y él en teoría también, pero no tuvo inconveniente en cambiarse de religión. La cuestión es que cuando fue detenido por los militares británicos, estos le garantizaron que no lo entregarían a las fuerzas hondureñas, pero no cumplieron su palabra y acabó en manos de las tropas hondureñas, que lo fusilaron. Vamos a ver cómo fue el proceso. A todo esto hay que decir que la esposa del presidente Guardiola de Honduras se enteró que era católico y le regaló una imagen de la Virgen de los Dolores, creo recordar, y el tipo con mucha devoción se puso a rezarlo y la guardó en su celda, con lo cual a lo mejor la conversión fue real al final, no lo se sabe. Luego veremos más detalles. Él dijo que estaba ahí siendo juzgado, pues sí, porque había incumplido las leyes de Honduras, pero que realmente él tenía derecho a pasar a Nicaragua porque era un militar nicaragüense y estas cosas. No le creyeron mucho y lo condenaron a fusilamiento. Y entonces tengo aquí el periódico El Nuevo Diario de Nicaragua, que aprovechando el 152 aniversario del fusilamiento de William Walker, pues hace una crónica de las últimas andanzas de él. Y me voy a fijar en el último párrafo que dice: el 12 de septiembre de 1860, un sacerdote católico, por cierto, el nicaragüense de 45 años nacido en León, Pedro Ramírez, asistió a Walker en sus últimos momentos. El filibustero se mantuvo erguido e impasible frente a los soldados andrajosos que iban a ejecutarlo frente al paredón de un abandonado cuartel a un cuarto de milla de la población. Había marchado con paso seguro, con un crucifijo en la mano izquierda y su sombrero en la derecha, sin ver a nadie, solo oyendo los salmos penitenciales del cura Ramírez. Cuadrándose en el centro que formaba el pelotón de 10 soldados en el patíbulo, dijo en voz baja, pidiéndole al sacerdote repetirlas: «Soy católico romano. Es injusta la guerra que he hecho a Honduras por sugestiones de algunos ruataneños. Los que me han acompañado no tienen culpa, sino yo. Pido perdón al pueblo. Recibo con resignación la muerte, quiera que sea un bien para la sociedad». 10 balas atravesaron su cuerpo y el oficial al mando le asestó en la sien el tiro de gracia. El cónsul de los Estados Unidos pagó $10 y con $2.50 por el rústico ataúd en que fueron introducidos sus despojos. Su entierro fue decoroso conforme el rito de la Iglesia. Bueno, este es el triste fin de William Walker, el filibustero por antonomasia. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Espero que os haya gustado este programa y hasta pronto.